Este es un panorama sobre la epístola de Santiago o Jacobo. La paternidad literaria, es decir, quien escribió la carta. En el capítulo 1, versículo 1, se menciona a Santiago. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los 12 tribus que estén en la dispersión, salud. Se menciona aquí a Santiago, nada más así. Santiago como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. La pregunta sería, ¿a qué Santiago o su nombre hebreo, a qué Jacobo se refiere esta epístola? Hay varios Jacobos que se mencionan en el Nuevo Testamento. Se menciona a Jacobo, el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan, a Jacobo, el hijo de Alfeo, según Marcos 3:18, Jacobo, el padre de Judas, según Lucas 6:16, y Jacobo, el hermano del Señor, Gálatas 1:19, Hechos 12:13, 17, Hechos 15:13 y 21:18. Ahora, ¿cuál sería entonces el autor? Bueno, vayamos. Jacobo, hijo de Zebedeo, es decir, el hermano de Juan, mencionado en Marcos 1:19, por decir, él fue martirizado muy pronto para poder escribir la carta. Jacobo muere, probablemente se podría fechar en el año 44 por Herodes Agripa, narrado en Hechos 12:12. Entonces muere muy temprano para poder escribir la carta. Jacobo, el hijo de Alfeo, mencionado en Marcos 3:18, no puede ser porque no fue muy importante dentro de los apóstoles. No se menciona nunca más por nombre. El padre de Judas, Jacobo, el padre de Judas, en Lucas 6:16, tampoco puede ser porque es una figura extremadamente oscura dentro de los evangelios. Y el hermano del Señor sería la opción más clara. La atmósfera judaica y las referencias al Antiguo Testamento indican que el autor era un judío. Fue influenciado directamente por el Señor, como claramente se ve en las referencias entre el Sermón del Monte y Santiago. Por decir, podemos ver Mateo 7 del 1 al 2 en comparación con Santiago 4:11, Mateo 7 del 24 al 27 en comparación con Santiago 1:22. Orígenes lo identifica como el hermano del Señor, y hay paralelismos entre el discurso de Santiago y en Hechos capítulo 15, que es Santiago, el hermano del Señor, con Santiago, la carta de Santiago. Santiago fue el hermano entonces del Señor, y esta es la posición que se presenta, que el que escribió este autor, hijo de María y de José. Al principio, durante el ministerio de Cristo, no creía en el Señor Jesucristo, según Juan 7 del 2 al 10, y vio a Cristo resucitado, o Cristo se le apareció después de resucitar en 1 Corintios 15:7. Probablemente allí es en donde se convierte y apoyó al apóstol Pablo en el concilio de Jerusalén en Hechos 15 del 12 al 21. Este es Santiago entonces. Ahora, origen. ¿Desde dónde se escribe la carta? Como líder de la iglesia de Jerusalén, probablemente Santiago vivía en Jerusalén, según Hechos 15 del 12 al 21 y Gálatas 2:9. Se escribió entonces probablemente desde Jerusalén o alguna zona de Palestina. El destino. ¿A quién va dirigida? Bueno, en el capítulo 1 se presenta que va dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud, es decir, tiene una audiencia judía, y la naturaleza de la carta lo presenta. Su audiencia era judía, capítulo 4, versículo 6. Lo leemos. Pero él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Una referencia a la soberbia judía, capítulo 5, versículo 11. Aquí tenemos: por bienaventurados a los que sufren, habéis oído de la paciencia de Job, ya habéis visto el fin del Señor. Conocían a sobre el personaje, sobre Job. Y en el capítulo 4, versículo 6, pues la cita de Proverbios 3:34. Va dirigida a las 12 tribus, como hemos visto. También la mención de la sinagoga, por decir, en el capítulo 2. Probablemente eran cristianos judíos dispersos por la persecución local que se había comenzado en Palestina, tal vez después de la muerte de Jacobo, el hermano del Señor. Comenzó una persecución de parte de los líderes, dirigentes tanto políticos
como religiosos de Palestina, y los cristianos judíos huyen a otras ciudades. Entonces por eso se dirige a las 12 tribus que están en la dispersión. Fecha, no hay referencias a la destrucción de Jerusalén, y el trato económico entre judíos defiende que aún no había guerra contra Roma, porque habla de judíos ricos, por decir en el capítulo 2 del 5 al 7, capítulo 5 del 1 al 6. Josefo dice que Santiago fue martirizado en el año 62 después de Cristo. No se hace mención al concilio de Hechos capítulo 15, que fue probablemente entre el 49 después de Cristo, pero sí de una dispersión que comenzó en Hechos 12, es decir, en el año 44, cuando es muerto Jacobo, el hermano de Juan. Entonces sería tal vez entre el 44 y el 49 después de Cristo. Este es un panorama sobre la epístola a Santiago.